Mercadona obtuvo los mejores resultados de toda su historia en el año 2023. Más de 1.000 millones de euros en beneficios, un incremento del 40% frente al año 2022. Pero, ¿cómo ha conseguido tan extraordinarios resultados? ¿Acaso está explotando a los consumidores subiendo desproporcionadamente los precios y beneficiándose de márgenes de ganancia sobre ventas escandalosos? Veámoslo. Mercadona consiguió en el año 2023 unos beneficios económicos récord. Superó la cifra de 1.000 millones de euros de beneficios, lo que constituye un incremento del 40% respecto a las ganancias que obtuvo un año antes, en 2022. Y claro, estos magníficos resultados han llevado a muchos a decir que Mercadona está ganando cada vez más dinero porque está subiendo injustificadamente los precios a los consumidores. Como Mercadona se va convirtiendo poco a poco en un monopolio dentro de la distribución en España, acapara ya aproximadamente el 30% de todas las ventas del país, entonces van teniendo cada vez más margen para subir precios, explotando a los consumidores en privativo beneficio de los propietarios de Mercadona. Pero por desgracia para la demagogia anticapitalista de muchos, me temo que esto no es exactamente así. Y para comprobarlo vamos a desagregar estos enormes beneficios de Mercadona. Vamos a ver cuál es la fuente, cuál es el origen de estas ganancias tan extraordinarias. De entrada, y como siempre explicamos cuando analizamos las cuentas de Mercadona o de cualquier otro supermercado, hay que constatar que el margen de beneficios de Mercadona es diminuto, es desde luego mucho más pequeño de lo que suele imaginar el ciudadano promedio, contaminado por la demagogia de muchos medios de comunicación y de muchas personas en redes sociales. Como podemos ver en las cuentas de resultados que ha presentado hoy Mercadona, en el año 2023 Mercadona ganó antes de impuestos 1.305 millones de euros. Pero sus ingresos totales durante ese periodo, como podemos también observar, alcanzaron los prácticamente 33.000 millones de euros. De modo que si hacemos una muy sencilla división, beneficio antes de impuestos, 1.305 millones de euros, importe de la cifra de negocios, 32.860 millones de euros, y habría que añadir también otros ingresos de 42 millones de euros, casi 43 millones de euros. Si dividimos estas dos magnitudes, comprobaremos que el margen de beneficios antes de impuestos de Mercadona en el año 2023 apenas alcanzó los 4 céntimos por euro vendido. Por cada euro que vendió Mercadona antes de impuestos, solo ganó 4 céntimos. Los otros 96 céntimos fueron a parar a remunerar los gastos que tiene Mercadona para poder vender regularmente esos productos a los consumidores. Por tanto, no es que Mercadona obtenga un margen del 20 o del 30% en promedio por cada producto vendido. No es así. El margen de beneficios de Mercadona es muy estrecho, el de Mercadona y el de cualquier otro supermercado, porque como ya hemos explicado en otras ocasiones cuando hemos analizado el modelo de negocio de los supermercados ganan bastante dinero, no porque obtengan una ganancia muy alta por cada producto que venden, sino porque venden muchísimos productos, con lo cual ganando unos pocos céntimos de euro por cada euro de ventas, si tienen muchísimos euros de ventas, al final logran beneficios muy sustanciales, no por margen, sino por rotación de su capital. Pero en este caso concreto no podemos detenernos aquí. Y es que si bien el margen de beneficios antes de impuestos de Mercadona sigue siendo muy bajo, sigue siendo muy reducido, 4 céntimos por euro vendido, también es cierto que comparado con el margen de beneficios de 2022, se ha incrementado de una manera apreciable. En 2022 el margen de beneficios antes de impuestos de Mercadona fue de 3,25 céntimos por cada euro vendido, y ahora es de aproximadamente 4 céntimos. Por tanto, podría parecer que una parte de los beneficios enormes que ha conseguido Mercadona en el año 2023 sí han procedido de ensanchar su margen de beneficios, ya sea a costa de los consumidores o a costa de los productores. Y es precisamente por este motivo por el que debemos desagregar la fuente de estas ganancias
tan amplias en el año 2023, para averiguar de dónde proceden estas ganancias tan sustanciales. De entrada, si el margen de beneficio de Mercadona no se hubiese incrementado en el año 2023 con respecto al año 2022, Mercadona habría conseguido unas ganancias después de impuestos de aproximadamente 830 millones de euros, frente a los 720 millones de euros que cosechó en el año 2022. Es decir, que solo por el aumento de la facturación, solo por el hecho de que Mercadona vendió más en el año 2023 que en el año 2022, sus beneficios absolutos habrían aumentado en alrededor de 110 millones de euros, aproximadamente un 15% con respecto al año 2022. Y no dejaría de ser llamativo, por cierto, que si fuera verdad que Mercadona está maltratando a los consumidores con precios cada vez más altos, cada vez esté vendiendo más y ganando más cuota de mercado en el conjunto de la distribución española. Algo no casa muy bien aquí. Si Mercadona está vendiendo cada vez más, será porque sus precios son relativamente más competitivos que los de sus competidores. Sin embargo, como también ha aumentado el margen de beneficio de Mercadona, el margen de beneficio por cada unidad vendida, los beneficios de 2023, como ya hemos visto, no han sido de 830 millones de euros, sino de aproximadamente 1.000 millones de euros. Es decir, que unos 170-180 millones de euros de beneficio en 2023 de Mercadona se explican por el aumento del margen de beneficio sobre ventas. ¿Pero a qué se debe este aumento del margen de beneficio sobre ventas? En primer lugar, su margen de beneficios sobre ventas se incrementa porque el margen de sus beneficios de explotación, los beneficios vinculados a la actividad ordinaria de Mercadona, comprar y vender mercancías al consumidor, el margen del beneficio de explotación sobre ingresos se incrementa desde aproximadamente el 3,25% en el año 2022 al 3,7% en el año 2023. ¿Y por qué se incrementa este margen que sí está vinculado a la actividad comercial de Mercadona? ¿Acaso se incrementa porque Mercadona haya comprado los productos que luego vende a los consumidores mucho más baratos que en años precedentes y aún así los esté vendiendo al mismo precio que en 2022 o a un precio todavía más alto? No. En esta tabla estamos expresando los gastos vinculados a la actividad comercial de Mercadona en relación con sus ingresos. Y como podemos ver, en el año 2022 los gastos de Mercadona por aprovisionamientos, es decir, los gastos por comprar a los proveedores las mercancías que luego nos vende a los consumidores, representaron el 74,54% de sus ingresos. Y en el año 2023, esos gastos, las compras a sus proveedores, han representado el 75,36% de sus ingresos. O dicho de otra manera, un porcentaje mayor de sus ingresos ha ido a parar a sus proveedores en el año 2023 que en el año 2022. Si Mercadona ha incrementado su margen de beneficios por explotación en 2023, no ha sido porque la brecha entre el precio que paga a los proveedores y el precio que cobra a los consumidores se haya ensanchado. No lo ha hecho. Por este lado, por tanto, su margen se reduce. No se incrementa, sino que se reduce. ¿Y entonces cómo consigue incrementar su margen? Porque hay otros gastos de Mercadona que pierden peso dentro de sus ingresos totales. ¿Cuáles son esos otros gastos? Pues en primer lugar, los gastos en personal. No es que Mercadona haya empezado a bajar sueldos o haya dejado de contratar gente. De hecho, en el año 2023, la plantilla de Mercadona superó por primera vez en la historia las 100.000 personas. Y además, en el año 2023, los trabajadores de Mercadona experimentaron una revalorización de sus salarios del 6%. Por tanto, hay más trabajadores trabajando y esos trabajadores cobran más que en el año 2022. ¿Por qué entonces el peso del gasto en salarios ha caído sobre los ingresos totales? Pues porque los ingresos totales han crecido más rápidamente que los gastos en personal. Los gastos en personal han aumentado un 12% y los ingresos totales han crecido algo más de un 15%. Si los ingresos crecen más rápido que el gasto en personal, pues entonces el peso del gasto en personal sobre los ingresos cae y eso permite una cierta ampliación, en este caso de 4 décimas, en el margen de beneficios de Mercadona.
A su vez, también se reduce el peso de la partida de otros gastos, por ejemplo, electricidad y transporte, dentro de la factura total de Mercadona. En el año 2022, estos otros gastos absorbieron, fagocitaron, el 6,71% de todos los ingresos. En el año 2023, el 6,33%. Pero hasta aquí podríamos decir que lo comido por lo servido. Y es que, como hemos visto, los gastos en aprovisionamientos ganan peso dentro de los ingresos y los gastos en personal y los otros gastos pierden peso dentro de los ingresos. Y lo que se gana por un lado se pierde por el otro. Es decir, que hasta aquí el margen de beneficio de Mercadona se habría quedado en tablas en 2023 frente a 2022. El ahorro significativo que tuvo lugar en 2023 frente a 2022 y que permitió, en última instancia, esa ampliación del margen de beneficio de explotación sobre los ingresos totales, fueron los gastos en amortización del activo no corriente de Mercadona. Como vemos, en el año 2022 los gastos por amortización fueron de 742 millones de euros y en el año 2023 cayeron a 691 millones de euros. Por tanto, si los gastos en amortización se reducen en términos absolutos, todavía lo harán más en términos relativos, en relación a los ingresos. El peso de los gastos por amortización sobre los ingresos totales fue en 2022 del 2,61% y en 2023 del 2,1%. Y al respecto hay que recordar que el gasto por amortización no es un gasto que conlleve un desembolso monetario concurrente. El gasto por amortización es una periodificación, una forma de repartir durante varios ejercicios el gasto que Mercadona haya hecho históricamente en activos no corrientes, es decir, en equipo de capital cuyo consumo no se produce en un único año, sino que tiene lugar durante varios periodos. El caso más claro de esto son los locales comerciales de Mercadona. Si Mercadona se gasta 30 millones de euros en un local comercial, esos 30 millones de euros no se imputan como gasto íntegro durante el ejercicio en el que se ha ejecutado ese desembolso de 30 millones de euros, sino que como el local comercial de Mercadona va a estar utilizándose, va a estar contribuyendo a generar beneficios durante varios años, 20, 30 años, lo que se hace es imputar como gasto anual una porción de esos 30 millones de euros. Por ejemplo, cada año vamos a imputar como gasto por amortización el 3% de esos 30 millones de euros, es decir, aproximadamente 1 millón de euros. Por ello, si por el motivo que sea durante el año 2023 las amortizaciones de Mercadona, que son, repito, una forma de periodificar, de repartir el gasto en activos no corrientes que haya efectuado históricamente Mercadona, si el gasto en esas amortizaciones se ha reducido en 2023 frente a 2022, lo que tenemos es un beneficio de explotación estimado que crece gracias a que en 2023 se han imputado menores gastos por amortización de los que se imputaron en el año 2022. Si el año pasado se hubiesen imputado algo más de gastos por amortización y este año algo menos, que habría sido igualmente una práctica aceptable, porque como digo, el gasto por amortización es una forma de distribuir el coste del activo no corriente en varios años, y lo mismo da que imputes algo más el año pasado y algo menos este, o algo menos el año pasado y algo más este, porque al final a largo plazo los beneficios serán los mismos, porque habrás tenido que distribuir durante todo el periodo ese coste íntegro del activo no corriente. Si la distribución temporal de este gasto hubiese sido algo distinta, entonces las diferencias entre 2022 y 2023 no habrían sido tan acusadas. O dicho de otra manera, en promedio anual no se ha producido un incremento del margen de beneficios de explotación de Mercadona, porque toda la ampliación del margen de beneficios de explotación de Mercadona se explica por la variación del gasto en amortización. Si se hubiese distribuido algo menos el año pasado y algo más este año, el salto en el margen de beneficios de explotación sobre ingresos o no habría sido tan intenso o incluso no se habría producido. Hasta aquí hemos explicado por qué ha aumentado en 2023 el margen de beneficios de explotación de Mercadona sobre sus ingresos, pero hay un factor adicional que explica por qué su margen de beneficio total sobre sus ingresos creció en el año 2023.
y es que aun cuando la actividad económica central nuclear de Mercadona sea la distribución comercial, en el año 2023 también tuvo beneficios en un área que no constituye su negocio nuclear, que es el área financiera. El beneficio financiero de Mercadona en el año 2023 fue de 88 millones de euros, frente a los 4 millones de euros de beneficio financiero en 2022. En concreto, en el año 2022, los beneficios financieros fueron equivalentes al 0,02% de sus ingresos totales, y en el año 2023 al 0,27%. Y es así como llegamos al margen de beneficio total sobre ingresos antes de impuestos. En el año 2022, el beneficio de explotación sobre ingresos fue del 3,24%, y como los beneficios financieros fueron el 0,02%, el margen de beneficios totales sobre ingresos fue del 3,26%. En el año 2023, como ya hemos visto, el beneficio de explotación sobre ingresos fue del 3,7%, en esencia, gracias a los menores gastos por amortización. Y si a ese 3,7% le sumamos el porcentaje de beneficios financieros sobre ingresos, ese 0,27% que hemos mencionado antes, llegamos al margen de beneficio total sobre ingresos, el 3,97%. Por tanto, la ampliación del margen de beneficios sobre ingresos de Mercadona en el año 2023 se explica fundamentalmente por dos factores. Por un lado, los menores gastos en amortización y por otro lado, los mayores beneficios financieros que obtuvo la compañía. Y de hecho, esto último lo podemos comprobar a través de otra magnitud, y es la magnitud del EBITDA. Dado que las amortizaciones o los beneficios financieros son variables potencialmente volátiles año tras año que no guardan una relación muy estrecha con el modelo nuclear de negocio de una empresa, es bastante habitual que para evaluar la evolución de los beneficios y de la rentabilidad y del margen de esa empresa no se utilice el beneficio neto antes o después de impuestos. Beneficio neto que ya incluye la deducción del gasto por amortizaciones y la adición de los beneficios financieros, sino que se emplee otra magnitud, y esa magnitud es el EBITDA. El EBITDA son los beneficios de una empresa antes de impuestos, pero también antes de incluir intereses, resultado financiero, y también amortizaciones. Pues bien, si calculamos el EBITDA en el año 2022, este fue de 1.666 millones de euros. Y a su vez, el EBITDA en el año 2023 fue de 1.908 millones de euros. Pues bien, si ponemos este EBITDA, beneficios antes de impuestos, amortizaciones e intereses, en relación con las ventas, los ingresos por ventas del año 2022 y del año 2023, comprobaremos que el margen de Mercadona no se ha movido nada entre 2022 y 2023. De hecho, si se ha movido ligeramente es a la baja. Si dividimos el EBITDA de 2022, 1.666 millones de euros, entre los ingresos del año 2022, 28.494 millones de euros, llegaremos al resultado de que la ratio entre el EBITDA y los ingresos, el margen de beneficios EBITDA sobre ingresos, fue del 5,84%. Es decir, que por cada euro de ventas, Mercadona ganó 5,84 céntimos antes de pagar con esos 5,84 céntimos las amortizaciones, los impuestos y los intereses, ya sea intereses a pagar o intereses a recibir. Y si hacemos esta misma operación con el EBITDA de 2023, que fue de 1.908 millones de euros, en relación con los ingresos de 2023, 32.904 millones de euros, comprobaremos que la ratio EBITDA ingresos en 2023 fue del 5,8%, es decir, ligeramente por debajo. Por tanto, cuando suprimimos los elementos volátiles y no vinculados al modelo nuclear de negocio de Mercadona, lo que vemos es que su margen de beneficios no ha variado en 2023 frente a 2022. Es decir, y en definitiva, ¿por qué Mercadona ganó un 40% más en 2023 frente a 2022? En primer lugar, porque vendió un 15% más. En segundo lugar, porque reconoció menores gastos por amortización. Y en tercer lugar, porque tuvo beneficios financieros de carácter extraordinario frente a los cosechados en 2022. Ya está, no hay más, esos tres factores.
Todo lo demás es meramente demagogia anticapitalista.